también hay una terminología médica que usan un prefijo itis para identificar las inflaciones en las enfermedades. Por ejemplo, en la medicina se usa la palabra itis, otitis. Cuando se dice otitis es la inflamación en el oído. Cuando se dice gingivitis es la inflamación en las encías. Cuando se dice apendicitis es la inflamación en el apéndice, y así sucesivamente. Hay muchas enfermedades, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día hay terminologías espirituales. Por ejemplo, cuando el ser humano se hincha, ¿verdad? Está el pastoritis, o está el apostolitis. De estos son inflaciones en el ser humano, donde la persona se cree mejor que los demás, se le infla el ego, se infla todo, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere hablar de la inflación en el ser humano? Porque lamentablemente ya hay personas así, y también hay un grupo que Dios ya va a sacar a luz, un grupo que está en el anonimato, que Dios va a traer a luz muy pronto. Y Dios quiere que evitemos estos itis, estas inflaciones, ¿verdad? Porque el ser humano, de por sí, en la naturaleza caída, yo, usted, nosotros, todos nosotros tenemos la inflación que se llama orgullo. Lo tenemos adentro. Entonces, Dios ha procesado a un pueblo en quebranto, en dolor, en insultos, en que seas aborrecido, que seas perseguido, que seas insultado. Todo eso Dios lo ha usado para que cuando Dios lo ponga a usted en el lugar de honor, hay algo que Dios nos dice: mira bien de dónde has caído, mira bien todo este camino que yo te he traído, estos 40 años por el desierto que has padecido, hambre, dolor, enfermedad, insultos. Todos estos procesos Dios los usa para el ministro, para que se mantenga humilde. Lo que Dios te va a entregar es tan grande que es muy peligroso que haya orgullo en tu vida. Es muy peligroso que haya altivez en tu vida. Por eso es que Dios, aunque tú quizás no lo hayas entendido en el proceso, lo vas a entender al final si no lo entiendes hasta ahora. Por eso Dios ha tratado de quebrantar el ego de su vida. Por eso Dios ha tratado de romper la altivez, el orgullo, para mantenernos humildes delante de su presencia. Hay una palabra aquí que dice en el Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso en su camino, y él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dios quiere que nos mantengamos humildes. Lo que Dios va a entregar a su pueblo en este último tiempo, aquellos que han perseverado en el Señor, no quiere Dios que le dé orgullitis, apostolitis o pastoritis. Ningún llamado que Dios haga a su pueblo es para sentirse orgulloso, altivo o sentirse mejor que cualquier hermanito. Dios quiere que el liderazgo que Él está sacando en este último tiempo
se mantenga sencillo, humilde, como aprendiendo cada día de Cristo. En San Mateo 11, versículo 29 dice que aprendamos de mí. Dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y habrá descanso para vuestras almas. Entonces, como cristianos, tenemos que estar en contacto con Jesucristo, leyendo su palabra, hablando con Jesucristo, para que nos mantengamos humildes, aprendiendo de Cristo en las enseñanzas, cómo Él actuó. Ahí nos da muchos ejemplos en los evangelios, cómo es que Cristo caminaba por las calles de Jerusalén, aún cuando lo seguían, cuando lo perseguían, cuando hablaban mal de Él, cuando lo querían matar, cómo Él reaccionó. Cristo siempre se mantuvo humilde. Él tenía todo el sistema de nosotros, era 100% hombre, era 100% Dios. Por eso Él siente lo que tú sientes, porque Él estuvo en este mundo, en este sistema. Por eso Él es el único que puede interceder delante de Dios, porque Él te conoce, Él me conoce, Él nos conoce, ¿verdad? Pero hablando, tenemos que aprender humildad de nuestro amante y precioso Salvador, solamente a sus pies, solamente leyendo la palabra del Señor, solamente escudriñando, solamente mirando cómo Él anduvo, ¿verdad? Entonces, para evitar estos llamados poderosos que Dios tiene en este último tiempo, que por largo tiempo te ha procesado, te has desesperado, te has sentido como que si es demasiado, ¿hasta cuándo, Señor? Dios sabe lo que está haciendo, pasándote por el fuego y por el agua, pasándote en tantos procesos, ¿verdad? Porque al final, cuando Dios te ponga donde te va a poner, Dios quiere que seas sencillo y humilde y que le des la gloria a Él solamente. Por eso aquí en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por la gracia le está escribiendo Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos: digo por la gracia de Cristo que no tengamos más alto concepto del que tenemos que tener. Quiere decir, usted y yo tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. Usted no puede tener un valor que se arrastre, o sea, la autoestima suyo no puede valer cero, ni tampoco tiene que estar en el otro extremo de creerse con una inflación y una grandeza y un orgullo y una altivez. Ni sentirse nada, ni sentirse mucho. En la balanza de la vida tenemos que saber cómo medir nuestro concepto. Y aquí lo dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Yo tengo que pensar de mí con cordura. Cordura significa cuerdo, sobriedad. Que tengamos un concepto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú eres alguien. ¿Por qué? Porque yo soy alguien. Quiere decir, yo tengo que ponerme un precio conforme la escritura, conforme la inspiración de Dios. Y, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy una sierva de Dios. Los siervos antes eran lo más humillante que había, porque estaban sujetos a su amo y tenían que limpiar el piso con un trapo, una cosa humillante. Pero ahora yo soy una sierva de Dios, y lo digo, ¿cómo le puedo decir? Con mucha honra, para la gloria de Dios. Me siento muy privilegiada de ser una sierva de Dios. Yo le sirvo a mi rey. Ese es mi concepto.
A mí Dios me llamó a ser pastora, pero el concepto mío es ser sierva de Dios, servir al Señor. Pero entonces, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, verso 3. Que no tengamos un alto concepto, que tengamos una medida, como nuestro yo tiene que ser quebrantado, como lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 30, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mi vida. Es necesario que cada día mate el yo, como dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 31. Cada día muero, cada día hay que aniquilar el yo.